Buenas tardes, doctora. Para el registro somos los estudiantes Kevin Steven Chávez Terán y mi compañero Johnny Sebastián Jiménez Jaramillo. Presentaremos a continuación una causa, una acción de habeas corpus, por lo cual también queríamos notificarle que en esta ocasión seremos los únicos que presentaremos esta acción en representación a la audiencia. Por mi parte, haré el papel de secretario y a la vez de juez. Mi compañero será el abogado de la parte actora, en este caso el abogado técnico del accionante. Sin más preámbulos, damos inicio a esta causa. Buenas tardes, señor juez, señores abogados, parte actora, parte demandada. En este caso, señor juez, siendo la hora y fecha indicada para esta audiencia, se conocerá la causa número 021-01-2017-0008, por lo cual doy a conocer, por la parte actora se encuentra el señor Gavilanes Paredes Ulvio Hugo, en calidad de actor acompañado de su defensor técnico, el doctor Johnny Sebastián Jiménez Jaramillo, y por la otra parte los demandados Albán Monar Edison Vicente, el doctor Vladimir Alexander Salazar Betancourt, juez ponente del Tribunal de Garantías Penales de Bolívar, con sede en el Cantón Guaranda, Ganao Paucar Luis Eduardo. Por un lado, señor juez, daré a conocer también los antecedentes de la causa para una mejor comprensión de los hechos. El 14 de septiembre del 2017, a las 4:24, el abogado Edwin Salazar Álvarez, en representación del señor Julio Hugo Gavilanes Paredes, interpone acción de habeas corpus por haberse operado la caducidad de la prisión preventiva, puesto que a la fecha han transcurrido 6 meses, 11 días, y tomamos en consideración que la privación de libertad física y ambulatoria desde el 3 de marzo del 2017 al día que corre. El señor Ulvio Hugo Gavilanes Paredes dirige su acción en contra del doctor Vladimir Alexander Salazar Betancourt, juez ponente del Tribunal de Garantías Penales de Bolívar, quien negó su solicitud de declaratoria de caducidad a la prisión preventiva. Solicita se acepte el recurso de apelación interpuesto, se revoque la sentencia subida en apelación y se rige la respectiva boleta de encarcelamiento en contra del procesado, por encontrarse vigente el tiempo de duración de la prisión preventiva dictada en su contra. Consideraciones del tribunal. En cuanto a la competencia, de conformidad con el artículo 182 de la Constitución de la República del Ecuador, las resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura número 113-2014, artículo 69, y número 209-2017, artículo 1 de la resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, número 001-2018, y número 002-2018, y es el acta de sorteo del 8 de marzo de 2018, el presente Tribunal de Apelación de la acción de habeas corpus está integrado por la doctora, en este caso, el doctor Kevin Steven Chávez Terán, juez nacional, quien actúa como ponente en atención con lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, la doctora Daniela Camacho Harold, jueza nacional, y el doctor Miguel Jurado Favara, juez nacional. Las jueces y el juez nacional actuantes somos competentes para conocer presente causa en atención a lo dispuesto en el artículo 184, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 186, numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial y el artículo 169, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En cuanto a la validez procesal,
El presente recurso se ha tramitado de conformidad a lo establecido en el artículo 75, 86 y 89 de la Constitución de la República del Ecuador, así como en virtud de lo dispuesto en el artículo 44, numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por lo que, al no encontrarse vicios de procedimiento ni omisión, de solemnidades sustanciales habiéndose observado las garantías del debido proceso, este tribunal declara la validez de lo actuado. Le doy la parte al abogado Sebastián Jiménez para que exponga las consideraciones jurídicas. Gracias, señor juez. En lo que tiene que ver con mis principales argumentos, se dice que con la expedición del Código Orgánico Integral Penal, la diferenciación de reclusión y prisión ya no existe. Sin embargo, este propio cuerpo normativo, en su artículo 541, da operatividad a esta norma constitucional, adaptando los términos al objeto de la norma constitucional, que es que los procesos en los que existan personas privadas de libertad se resuelvan en un tiempo razonable, evitando tener personas privadas sin sentencia, actualmente conforme a la disposición citada en los delitos sancionados con una pena privativa de libertad de hasta 5 años, la caducidad de la prisión preventiva que opera en 6 meses. De la caducidad preventiva, la legislación no contempla grados de anticipación ni de ejecución del acto típico, sino en general del tipo penal. En el proceso penal iniciado en contra del cliente, se imputó la comisión de un delito de homicidio tipificado y sancionado en el artículo 144 del Código Orgánico y Penal, que contempla una pena privativa de libertad entre 10 y 13 años para los efectos del artículo 77, numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, que equivaldría a reclusión conforme lo establece en el artículo 541, numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal, por lo que en el presente caso la prisión preventiva caducaba en 1 año. En la sentencia de mayoría que acepte el habeas corpus se comete un error sustancial al interpretar el artículo 541, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, que es resultado de atender a la retórica expuesta por la defensa del accionante, confundiéndose incluso el principio de favorabilidad con la aplicación más favorable a los derechos en materia constitucional. En lo que tiene que ver con mis consideraciones jurídicas, está el derecho a recurrir a la Constitución de la República en el artículo 76, numeral 7, al tratar sobre las garantías básicas del derecho del debido proceso y más concretamente del derecho a la defensa. También se encuentra lo que tiene que ver con la acción del habeas corpus, de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República del Ecuador, artículo 89, el habeas corpus es una garantía jurisdiccional. La acción de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de libertad de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de la libertad. También se encuentra lo que tiene que ver con la finalidad de las garantías. Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la declaración de la violación de uno o varios derechos, así como la reparación integral de los daños causados por su violación. Es así que el objeto de la acción del habeas corpus es proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad por autoridad pública o cualquier persona. Por ende, a manera de conclusión, se puede establecer que la acción de habeas corpus es la garantía consagrada en la Constitución de la República que faculta a las autoridades jurisdiccionales revisar si la privación de libertad de una persona es legal, fundada y legítima, y de no ser así disponga la inmediata libertad del accionante. Fundamentalmente, si no es presentado ante una autoridad, de allí su concepción latina del cuerpo presente, no exhibe la orden respectiva de privación de libertad, y si no se cumplió con las formalidades legales y constitucionales en los preceptos supranacionales antes expresados para expedir la orden de privación de la libertad. En lo que tiene que ver con la fundamentación de este recurso, ya que en el caso
subíndice, conviene precisar en primer lugar que mi cliente propuso la acción constitucional de habeas corpus únicamente en contra del doctor Vladimir Salazar Betancourt, juez ponente, con lo correcto procesalmente era de hacerlo en contra de todos los miembros del Tribunal de Garantías Penales de Bolívar, que unánimemente negaron que improcedente su pedido de caducidad de la prisión preventiva, puesto que al corresponder la decisión jurisdiccional a más de un juzgador se produce lo que en teoría general se conoce como un litis consorcio necesario pasivo. La responsabilidad del juez ponente es la de elaborar un proyecto por escrito sobre la decisión unánime o de mayoría a la que arriba el tribunal al resolver cualquiera de los pedidos formulados por los sujetos procesales, de modo que su actividad consiste principalmente en explicar las razones por las que se acepta o se niega lo solicitado. De manera igual, el litis consorcio necesario se establece como aquel proceso que requiere la presencia necesaria de varios sujetos, quienes de modo obligatorio deben formar parte de la relación jurídica procesal. En otras palabras, se trata de un proceso en el cual una de las partes está necesariamente compuesta por varios sujetos. Luego, en cuanto al análisis de lo expuesto, para aceptar la acción de habeas corpus, la sentencia de mayor en su numeral 428 indica lo siguiente: para determinar si se ha excedido o no el plazo máximo razonable de la prisión preventiva, hay que atender en general el examen de complejidad del asunto, para lo cual hacemos lo siguiente: la pena que establece el Código Orgánico Integral Penal para la tentativa de homicidio es de 1 a 2 tercios respecto a la pena, con lo que se sancionada el delito homicidio es de 10 a 13 años. Si consideramos el tope máximo de la pena, esto es de 2 tercios de 13 años, la pena será de 8 años, 6 meses. Sin embargo, si consideramos la pena mínima, esto es 1/3 de 10 años. La pena será de 3 años, 3 meses, de lo cual se colige que podría existir sanciones diferentes para clase de delitos y aplicando el principio de indubio pro reo. Es así que el razonamiento intelectivo del apartado contiene 3 errores jurídicos importantes: confundir los principios de favorabilidad, indubio pro reo y desarrollo progresivo de los derechos; interpretar erradamente el artículo 541, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, de declarar equivocadamente la procedencia de la acción de habeas corpus de conformidad en el artículo 43, numeral 1 del Código Orgánico de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, todos los que han conducido al tribunal de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar a dictar una sentencia fundada en criterios jurídicos errados. Para tomar en cuenta también acerca del principio de favorabilidad, los tratadistas Maximiliano Rusconi y Luigi Ferrajoli se han expresado en los siguientes términos: cualquier ciudadano tiene el derecho de beneficiarse de las posteriores valoraciones sociales y considere su accionar menos lesivo, merecedor de una pena menor. Es factible una aplicación retroactiva de la ley más benigna. Así, la ley penal más favorable al reo debe ser en efecto ultraactiva respecto a los más desfavorable si es más antigua que esta, y retroactiva si es más nueva. Finalmente, el principio de interpretación más favorable a los derechos previstos en los artículos 427 de la Constitución de la República del Ecuador y de la ley, y 2, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, exige que el juzgador o la autoridad que resuelva acerca de los derechos u obligaciones de la persona, de existir duda en cuanto a la interpretación de la norma jurídica, seleccione la que mejor permita la plena vigencia de los derechos. Es decir, que en este caso no se produce una antinomia entre 2 normas jurídicas vigentes, sino que la redacción de la disposición constitucional o legal requiere una interpretación supera su tenor literal, por lo que de entre otras las interpretaciones posibles debe seleccionarse la que mejor favorezca el desarrollo progresivo de los derechos. Para finalizar, conviene señalar un último error en la sentencia impugnada, y esto es la falta de congruencia entre las razones expuestas en la parte considerativa del fallo y la declaratoria del modo en que se atentó el derecho a la libertad. Por su parte, el voto de mayor emitido por los jueces provinciales, doctor Kevin Chávez y Nelly Núñez presenta como permiso de su silogismo jurídico que el tiempo de duración de la prisión preventiva impuesta en contra de mi cliente ha caducado. Sin embargo, resuelve conceder la acción de habeas corpus de conformidad con el artículo 43, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, cuando debía hacerlo por el artículo 43, numeral 8, que dispone:
el objeto de la acción del habeas corpus. En ningún momento del proceso constitucional el accionante ha alegado que su privación de la libertad se haya materializado en forma ilegal, arbitraria o ilegítima, ni tampoco esta ha sido una acusación discutida en el fallo del recurrido, por lo que no es procedente declarar al lugar la acción de habeas corpus por motivos que no han sido discutidos por los sujetos procesales. Le devuelvo la palabra, señor juez. Muchas gracias, doctor. Por cuanto a lo expuesto, se ha tomado ya una decisión, la cual se presentará. En virtud de lo expuesto, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 869, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, este Tribunal de Apelación de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, por unanimidad, acepto el recurso de apelación de la sentencia que concedió la acción de habeas corpus en favor del señor Fulvio Hugo Gavilanes Paredes, planteada por el doctor Johnny Sebastián Jiménez Jaramillo, en consecuencia del Tribunal de Garantías Penales de Bolívar, conformado por los doctores Vladimir Salazar Betancourt, Luis Ganán Paucar y Edison Albán Monar, dentro del juicio penal número 023 32-2017 00-225 por el delito de homicidio. Se siguen en contra del señor Fulvio Hugo Gavilanes. Deberá dictar la respectiva boleta de excarcelación si aún subsisten los requisitos previstos en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. En cuanto a esta decisión, señor secretario, por favor, notifíquese a las partes. En Quito, jueves 29 de marzo del 2018, a partir de las 14:05, mediante boletas judiciales, notifíquese la sentencia que antecede a Gavilanes Paredes Fulvio Hugo en el correo electrónico, en el casillero electrónico, y también al doctor Johnny Sebastián Jiménez Jaramillo en la casilla número 5711 y correo electrónico. De igual manera, notifíquese al señor Albán Monar Edison Vicente en su respectivo correo electrónico y en su respectivo casillero. Igualmente al doctor Albán Monar Edison Vicente, al doctor Vladimir Alexandre Salazar Betancourt, juez ponente del Tribunal de Garantías Penales de Bolívar, con sede en el Cantón Guaranda, en su respectivo correo electrónico, y al señor Ganán Paucar Luis Eduardo en su respectivo correo electrónico. De igual manera, al doctor Johnny Sebastián Jiménez Jaramillo, con la resolución expuesta en esta audiencia. Declaro por terminada esta audiencia. Podemos retirar. Gracias, señor juez.